Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a La Calle Pregunta. En este espacio tomamos la calle. La idea no tiene mucho misterio, sencillamente salimos a distintas zonas de Madrid y preguntamos a las personas sobre cuestiones relacionadas con el Islam, a ver qué opinan de ellas, qué información tienen, de qué información disponen acerca de estos conceptos y cómo ello conforma su visión hoy en día acerca del Islam y del mundo en general. Hoy plantearemos dos preguntas. La primera de ellas es, como no puede ser de otra forma, ¿qué sabes acerca del Islam? Pues poco, el libro sagrado, en qué se basa su religión, el profeta, poco más. ¿Qué sabes acerca del Islam? Bueno, el islamismo es una religión distinta a la católica, con sus creencias distintas a las nuestras. Y bueno, mucha parte de la población árabe creo que su religión es el Islam, el islamismo. Pues muy poquito, porque jamás he leído el Corán, tampoco... Bueno, tengo algunos amigos que siguen el Islam, que son musulmanes, pero son gente totalmente integrada en la sociedad, y igual que no hablamos de política a veces, o se habla, pero si no se habla en términos personales, pues tampoco me comentan cosas personales sobre... Entonces mi contacto es mínimo, prácticamente. No sé nada, la verdad, o sea, me suena que van a la Meca, rezan varias veces al día. Y bueno, obviamente todo esto de cómo visten las mujeres, pero poco más. El Islam, el islamismo, musulmán, islámico, islamista, son términos intercambiables que se usan casi sin saber su significado ni la diferencia entre una cosa y otra. Vamos por partes. ¿El Islam es una religión? Pues la respuesta es sí y no. Si entendemos la palabra religión desde un punto de vista de la tradición católica o cristiana en general, con una jerarquía, con una máxima autoridad religiosa en la tierra, unos sacramentos, etc., entonces el Islam no es una religión en el sentido convencional de la palabra. Incluso etimológicamente la palabra religión viene de relegare o religare, que es unir de nuevo o ligar de nuevo lo humano con lo divino, lo cual presupone una ruptura que hay que enmendar. Hay una separación y por ello la religión es una vuelta. Los musulmanes considerarían esta visión un poco precisa, por así decirlo. El Islam considera que todo ser humano nace con una esencia de pureza, de bondad y una predisposición a buscar y creer en lo divino. Dicha esencia se denomina fitra. Es una palabra clave que hay que tener en cuenta. Es una palabra y es nuestra disposición por defecto como seres humanos. Y es el entorno, la sociedad, el proceso de culturización que luego nos va distanciando de esta esencia, la va adulterando, estropeando o nos mantiene en ella. En el Islam esta relación con Dios y este sometimiento a su voluntad, por así decirlo, conlleva mantener esa esencia, mantener la fitra, nuestra esencia como seres humanos. Una idea equivocada muy extendida es que las diferencias también entre el Islam por un lado y el cristianismo y el judaísmo por otro son diferencias muy grandes o que las distancias son insalvables. El Sagrado Corán reconoce a todos los profetas anteriores, Jesús, Moisés, Abraham, etc., todos los libros también, el Evangelio, la Torá, etc., y en el diálogo con estas religiones, con las demás religiones, ordena una aproximación ética basada en el respeto, la mesura y la sabiduría. Leemos en el capítulo 29 del Corán: وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Y decid, creemos en lo que os ha hecho descender a vosotros, la revelación que os ha llegado, y la revelación que nos ha llegado, nuestro Dios y vuestro Dios es el mismo, es uno, y nosotros estamos sometidos a Él. De ahí vemos la palabra musulmán. Somos
personas que someten a su voluntad. Y así vemos una aproximación de respeto, de diálogo. La palabra Islam aquí significa, entre otras cosas, el acto de someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Creador. La palabra musulmán en árabe no existe, la palabra en realidad es muslim, el que lleva a cabo el acto del Islam. La palabra muslim, literalmente o realmente morfológicamente hablando, es un participio activo, es algo activo, es una acción, no es algo pasivo. Y por lo tanto, el ser musulmán no se limita a cuestiones de fe, no se limita a la teoría, sino que es algo práctico. Comienza con una base de convicciones y principios, por supuesto, pero esas convicciones carecen de valor si no se ven reflejadas en nuestra vida diaria, en el terreno práctico. De ahí que la base del Islam sean una serie de actos que afianzan nuestro compromiso espiritual, ético y moral. Son los que llamamos los pilares. Y vamos a ver si la calle tiene una idea acerca de lo que son esos pilares. ¿Cuáles son las obligaciones del musulmán en su religión? Tiene una serie de obligaciones, ¿no? Vale, creo que una de ellas era dar limosna, rezar 3 veces al día. Luego también tenían, no me acuerdo cómo era, el ayuno este que hacen, que dura bastante, y ir a peregrinar en la Meca, y no me acuerdo de más. No, me llama la atención el tema de los perros, por ejemplo, que no les gusta, el tema del cerdo, que no comen cerdo, pero bueno, eso es un tema que entiendo que viene de la tradición, ¿no? Que en algún punto del Corán o de la tradición musulmana se expresó que el cerdo pues estaba asociado con el mal, y a partir de ahí se tiene esa creencia, pero en la India, por ejemplo, respetan a las vacas y las tienen como algo sagrado, es decir, que cada religión tiene sus peculiaridades y más allá de eso no le veo mayor importancia. ¿Qué obligaciones tiene el musulmán en su religión? ¿Tiene algo obligatorio que tenga que hacer sí o sí como creyente? Bueno, no sé si el tema de los rezos diarios será obligatorio o ya será optativo de cada uno, no lo sé. Bueno, supongo que comer cerdo y eso también está prohibido, imagino. Pero supongo que cada uno llevará la religión a su manera, entonces habrá gente que se lo pase un poco por alto y gente que no, no sé. Como hemos visto, algunas personas conocen estos conceptos más que otras. El único pilar que no ha mencionado la calle, es quizá el primero, la shahada o declaración de fe. Es una frase con la que declaramos 2 bases de nuestra fe, que Dios, Allah, es uno y único, y así reconocemos su unicidad, lejos de cualquier politeísmo, sea una dualidad como en el maniqueísmo, o trinidad como en la mayoría de las denominaciones cristianas, o una mayor multiplicidad de dioses como en religiones como el paganismo, por ejemplo. El concepto de unicidad de este tawhid en árabe es muy profundo y de él hemos hablado ya con más detalle en otros espacios. También es la declaración de que Muhammad es el último profeta de Dios a la humanidad. No es el fundador del Islam, no es el único profeta, sino que es simplemente el último. Y esa dualidad, esas 2 frases, por así decirlo, son: doy testimonio de que no hay Dios excepto Allah, y así mantenemos una relación vertical con Allah subhanahu wa ta'ala y luego horizontalmente con el resto de la humanidad. También esa frase contiene la segunda parte, que es que damos testimonio de que Muhammad es el profeta, el mensajero de Allah. No es el único, no es el primero, sino que simplemente es el último. Es el colofón final de una larga trayectoria profética de muchos profetas, muchos mensajeros, y esa frase con 2 partes, una parte vertical de nuestra relación con Allah, con Dios, y una parte horizontal con la humanidad, es la declaración de fe, el primer pilar del Islam. Algunos mencionan la oración o el ayuno, pero por diversos motivos la imagen existente del Islam y de los pilares del Islam es que son actos que los musulmanes llevan de manera irracional, que carecemos de racionalidad a la hora de llevar
a cabo esos actos, que simplemente los hacemos de forma, y esta es la segunda característica, repetitiva. Es simplemente una emulación, una imitación, un seguimiento simplemente. Por supuesto que seguimos al profeta Muhammad, que la paz sea con él, porque es el que nos enseñó todo ello. Pero este seguimiento tiene que estar basado en el aql, en el raciocinio, en la razón, en el conocimiento. No existe ninguna fe ciega en el Islam, y todos estos actos de adoración, sea la salat, la oración de la que estamos hablando, o el hajj o la zakat de la que vamos a hablar, todos estos actos de adoración tienen como primer pilar al aql, la razón, el raciocinio, el conocimiento. Y también la tercera noción equivocada que se tiene es que son cuestiones o actos de adoración que se llevan casi de una forma forzosa. Si no es por obligación, si no es por coacción, al menos de forma forzosa, porque cuestan mucho. Muchos amigos han mencionado que pues cuesta mucho rezar todos los días, pero no conocen quizá el contenido o la duración de esos rezos. Esos rezos simplemente tardan 5 minutos como máximo, y si sumamos los 5 rezos diarios, pues no llegan a 20 minutos quizá. Entonces, esta noción de que nos cuesta de nuestro trabajo, de nuestra salud, como en el ejemplo del ayuno, o de nuestro dinero, etc., pues es una noción que se aleja de la verdad y se aleja de la realidad. También ha salido la cuestión de los alimentos, ¿no? Cuando se pregunta a la gente acerca de los pilares del Islam, hablan de prohibiciones, del cerdo, de el alcohol, quizá, etc. Y no voy a entrar mucho en esta cuestión, pero, por ejemplo, en la cuestión del cerdo, es un precepto, una prohibición que nos une realmente a musulmanes, judíos, y también a cristianos, especialmente a la comunidad cristiana más antigua, más original, nunca mejor dicho, hasta el año 50 después de Cristo. En el año 50 después de Cristo se produce el Concilio de Jerusalén, a través del cual se hace lícito, se permite el consumo de ciertos alimentos a personas cristianas o conversas al cristianismo que no son de los israelitas, que son los que se llaman los gentiles, de diferentes contextos sociales o étnicos, etcétera, que estaban entrando al cristianismo, y se les permite ciertas cuestiones. Si queremos buscar la prohibición de algunos alimentos, pues existen también en el cristianismo, existen en el judaísmo, y esa prohibición en el cristianismo solo llega a su fin en el año 50 después de Cristo, insisto, con el Concilio de Jerusalén. Más allá de todo el desconocimiento reinante que existe en la sociedad, o incluso la mala información que ayuda a la propagación de estereotipos, de estigmas, de prejuicios, de bulos acerca del Islam y los musulmanes, lo llamativo es que la información es bastante superficial, generalmente hablando. El Islam se reduce a cuestiones rituales y se deja por el camino dimensiones espirituales, intelectuales, filosóficas, valiosas, que han dado a luz y siguen generando una diversidad intelectual única. Además de ser superficial esa visión, también se suele tener una visión monolítica. Cuando se pregunta acerca de los musulmanes del mundo, se suele dar una visión única, como si todos los musulmanes tuviésemos la misma forma de ver las cosas, de practicar el Islam, de vivir la espiritualidad. Y es una visión monolítica del Islam que no concuerda con la realidad. En el mundo hay más de 1.500 millones de musulmanes, y hay musulmanes desde Marruecos hasta el sureste asiático, y son muchísimos pueblos, muchísimas tradiciones, muchísimas lenguas, y hay una diversidad en el mundo musulmán muy bonita, muy llamativa, que por supuesto no podemos reducir de esta forma reduccionista, valga la redundancia, a algo monolítico, algo homogéneo. Espero que hayamos explicado algunos conceptos
Gracias a estas preguntas y a estas respuestas que hemos obtenido en la calle, inshallah nos vemos muy pronto con otras preguntas en la calle Preguntas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.